Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Arnold Salazar y vamos a empezar la segunda parte de estos tutoriales de Excel. El día de hoy vamos a trabajar cómo aplicar funciones y las fórmulas para el manejo de la información basados en los requerimientos de la organización. Entonces, vamos a dividir este tutorial en tres partes. La primera será rangos de la celda, la segunda será funciones de nivel intermedio y la tercera será formatos de trabajo para hojas de cálculo. No siendo más, comencemos. Una hoja de trabajo de Excel cuenta con más de 15 millones de celdas, de las cuales se utilizan alrededor del 10 o el 15%. Sin embargo, para realizar cálculos es necesario entender el concepto del rango de la celda. Un rango se conoce como la agrupación de las celdas, que pueden contener datos a los cuales se les pueden aplicar múltiples operaciones y servir de base para la elaboración de gráficos y funciones. Ahora vamos a aprender cómo asignar nombre a un rango. Antes de seguir con las funciones avanzadas de Excel, es importante explicar cómo asignar un nombre a un rango de las columnas. Esto se realiza con el fin de manipular las funciones y las fórmulas correctamente. Recuerden que para ejecutar las acciones que a continuación se presentan se debe tener datos para crear la lista. Para asignar el nombre a un rango debemos tener primero nuestra tabla creada. Una vez tenida la tabla, seleccionamos la tabla que a la cual le vamos a asignar el nombre, nos dirigimos a la pestaña fórmulas, en el grupo de nombres definidos y le damos a asignar nombre. En esta parte tenemos el nombre que le vamos a poner a nuestro rango. En este caso yo le voy a poner clientes. Vamos a aceptar. Ahora bien, vamos a hablar de las funciones existentes en Excel. Empecemos con unas funciones más básicas y luego implementaremos el nivel y veremos unas funciones más complejas. Existen las funciones de fecha y hora, las funciones de texto, las funciones de buscar by y la comprobación de errores. La función de fecha y hora devuelve el día del mes correspondiente al número de serie proporcionado. Entonces, si ponemos función día y elegimos la celda E2 en la que se encuentra la fecha, él nos devolverá el valor del día que proporcionamos en nuestra función. Ahora, para las funciones de texto tenemos de ejemplo la función concatenar. Esta función devuelve una cadena de caracteres con la unión de dos textos pasados como parámetros. Esta función es de utilidad cuando se tiene texto como son el nombre y el apellido de una persona, pero en celdas contrarias. En este caso vamos a unir el texto 1 y el texto 2 en nuestra función. Entonces, ponemos la función concatenar y elegimos el texto 1, punto y coma, texto 2. Necesitamos escribir el nombre y el apellido de una persona y no necesitamos que el texto literalmente quede unido. Entonces lo que vamos a hacer es insertar un espacio entre el texto 1 y el texto 2. Para esto vamos a aplicar las comillas, espacio, comilla, punto y coma, celda 2. En este caso vamos a unido el texto 1, insertado un espacio e insertado el texto 2 en una misma celda. Ahora, la función buscar B. La función buscar B nos permite buscar el valor dentro de un rango de celdas, devolviendo el valor correspondiente al rango de resultados especificados. Esta función se puede utilizar tanto vectorial como matricialmente. En este ejemplo vamos a buscar que nos devuelva el valor del nombre cuando nosotros busquemos el código respectivo para ese nombre. Ahora bien, vamos a utilizar la función, entonces buscar B, vamos a buscar la celda G5 en nuestra matriz nombres, vamos a buscar en la segunda columna y que el valor sea exacto. Al haber buscado el código de Luis Felipe, él nos bota el nombre de Luis Felipe. Bueno, ahora vamos a hablar de la comprobación de errores. Al utilizar esta función, el usuario se puede dar cuenta dónde está el error de la operación y así entender con mayor facilidad el problema y resolverlo. Entonces, en este ejemplo tenemos un error en nuestra fórmula de buscar B. Entonces, como no sabemos cuál es el error, vamos a la pestaña de fórmulas, nos dirigimos al grupo de auditoría de fórmulas, vamos a la parte de comprobación de errores y comprobación de error. En este caso, él nos indica que hay un error de referencia y hay una celda no válida.
que nos da una pequeña descripción y nos da las opciones para corregir o omitir este error. La parte más importante de esta función es la descripción del error. Lo normal es que con ella se identifique cuál es el problema y pulsando modificar en la barra de fórmulas se ratifique manualmente. En este caso, nosotros buscamos el código en una columna que no hacía parte del rango de la matriz que habíamos seleccionado. En este caso, la matriz que seleccionamos tenía estas 3 columnas. Nosotros indicamos que buscara el valor en la columna 4, lo cual no existe en nuestra matriz. En este caso, digamos que quisiéramos tener no el nombre, sino el apellido para ese código. La columna que debimos haber digitado sería la columna número 3. En este caso, nos da Montoya y ya no tenemos error.